Entonces comienzo a grabar y vamos al compilador. Quería mostrarles un último ejemplo de recursividad. Es este que ustedes también lo hicieron el año pasado, y es la búsqueda binaria o búsqueda dicotómica. No sé si la recuerdan, que lo que hacíamos era tomar un vector ordenado y buscar un valor dentro del vector. Ahora, ¿qué hacíamos para hacer esto? Hacíamos lo siguiente. Partíamos al vector apuntábamos a la mitad del vector y, déjame un segundito, me olvidé de una. Ahí está. Partíamos el vector a la mitad, es decir, apuntábamos a la mitad del vector. Si el elemento era el que buscábamos, lo encontramos. Si no, el elemento no era, preguntábamos si era mayor o menor al que buscábamos. Si era cualquiera de las dos opciones, tomábamos o una mitad o la otra mitad del vector y volvíamos a apuntar a la mitad. Y así sucesivamente. Bueno, hasta que tengamos un único elemento, un vector de un solo elemento, si es el que buscamos, si el valor que buscamos es el que corresponde, eh, está todo perfecto. Si el valor no es el que corresponde, quiere decir que no lo encontramos. Entonces, ustedes lo hicieron en forma iterativa, pero nosotros lo podemos hacer en forma recursiva. ¿Cómo lo hacemos en forma recursiva? Bueno, tenemos una función que es buscar dónde le vamos a pasar la dirección del vector, la posición inicial, la posición final del vector y el valor que queremos buscar. Y en la función buscar, que lo tenemos acá abajo, no la vamos a ejecutar, pero ustedes lo pueden hacer perfectamente. Vamos a encontrarnos con esto. Recibimos el vector, los cuatro parámetros que habíamos visto, límite inferior, límite superior y el valor que queremos buscar. Entonces, buscamos que la mitad del vector, buscamos la posición mitad del vector haciendo la semisuma de los dos límites, el superior y el inferior. Pero previo a eso, ¿qué chequeamos? Chequeamos que el límite superior, el límite inferior es mayor que el superior, quiere decir que nos cruzamos. Si es igual, nos queda un único elemento. Primera condición. Segunda condición, es decir, tengo que estar dentro del vector. Y la segunda condición es que el elemento del vector sea distinto del que buscamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Retornamos un -1 indicando que no lo encontramos. Ahora, ¿qué hacemos? Buscamos el valor mitad, semisuma. Después, preguntamos si el valor mitad es el que buscamos. Si es el que buscamos, quiere decir que lo encontramos. Si no, ¿qué hacemos?
preguntamos si el valor que buscamos es mayor que el valor de la mitad. Si es mayor, hacemos la recursividad en la mitad superior del vector. Si no, si es menor, hacemos la recursividad en la mitad inferior del vector. ¿Se entiende esto más o menos? Bien. Y ahora vamos a continuar con otro temita, que es el siguiente. Memoria dinámica. ¿Cómo? Creo que no está grabando. Pues sí. No sé por qué no está grabando. Bueno, ahora sí. Entonces, vamos a ver otro tema que es memoria dinámica. ¿Qué es esto? Ustedes se acuerdan que hace unos minutos, cuando empezamos, dijimos que cada vez que invocábamos a una función, guardábamos en el stack la dirección de retorno y las variables locales de esa función. Y que si yo, cada vez que invocaba a una función, fuera o no recursiva, no importa, es para cualquier función, voy guardando en el stack la dirección de retorno y todas las variables que van, que se declaran locales a la función. Ahora, cuando termina de ejecutarse cada función, se destruyen las variables locales y se retorna la dirección que estaba guardada, que era la dirección de retorno. También se destruye esa dirección, se libera del stack, se saca del stack. Entonces, en la ejecución de un programa, el stack va a subir y va a bajar, es decir, va a crecer y decrecer. Entonces, nos vamos a encontrar que a veces nosotros necesitamos definir cantidades de datos que no conocemos o que son muy variables en función del lugar donde se aplique ese programa, donde se ejecute ese programa o con el conjunto de datos que se ejecute ese programa. Por ejemplo, podemos hablar que nosotros tenemos que hacer un dato de un censo para una población chica y el mismo proceso del censo lo tenemos que hacer para una población grande. Entonces tenemos que dimensionar las variables tanto que me sirvan tanto para la población grande como para la población chica. Y en ambos casos yo inicialmente no conozco la cantidad total de datos. Sé que unos son grandes y otros son chicos. Ahora, si yo dimensionara todo para la población grande, cuando proceso la población chica me sobra memoria, tengo memoria desperdiciada. Si yo lo dimensiono para la población chica, cuando proceso la población grande, no me alcanza la cantidad de datos, la cantidad de variables que tengo reservadas. Entonces, se usan posiciones de memoria que se van asignando a medida que se ejecuta el programa. Ahora, como eso depende del sistema operativo, yo lo voy a asignar, la voy a tener en distintas posiciones de memoria, en distintos lugares, no una a continuación de la otra. Y me voy a encontrar que obviamente como estoy ejecutando el programa, no puedo llamar a las variables por un determinado nombre, sino tengo que
acceder a esas variables a través de un puntero. Y eso es lo que se llama asignación dinámica de memoria. Ahora, el compilador divide la memoria en tres zonas. Una zona estática, que es la que está acá, esta. Un stack, que está ahí. Obviamente, esto es un gráfico genérico. Cada sistema operativo lo va a hacer de una determinada forma particular y no siempre están ubicadas en el mismo lugar. Pero la idea es más o menos la misma. Y voy a tener una tercera zona que se denomina heap, que va a ser una zona libre, una zona de memoria vacía. ¿Por qué? Bueno, porque como el stack crece y decrece según, eh, según las condiciones del programa o las necesidades del programa, me voy a encontrar que voy a tener que tener una zona donde pueda dejarlo crecer o decrecer a ese stack. Y esa zona se denomina heap o padback. Y es lo que se utiliza para la memoria dinámica. La zona estática vamos a guardar el código de los programas y las variables globales. En el heap, en la zona, en el stack, variables locales y direcciones de retorno de función. Y el heap es una zona de memoria libre, como ya lo habíamos. Para poder asignar memoria a o para poder reservar memoria en la zona, en el heap, vamos a poder utilizar, tenemos que utilizar una función que se denomina malloc, que me permite reservar una zona de memoria. La función malloc tiene el siguiente prototipo, donde va a recibir la cantidad de bytes que yo solicito. Es decir, cuando yo necesito memoria, es un número positivo. Entonces, se utiliza un assigned in como tipo. Entonces le digo la cantidad de bytes que necesito y malloc me va a devolver un puntero que me va a apuntar a la zona de espacio reservada. Es decir, el compilador me da una zona de memoria a mi disposición y me indica dónde está ubicado. Ahora, fíjense una cosa que es muy interesante, que es la siguiente. El valor que retorna malo, ¿qué es? Es un puntero a void. Como yo no sé para qué va a usar el usuario, no se desconoce para qué va a usar el usuario ese bloque de memoria, para qué tipo de datos, tiene que ser un puntero genérico. Y el puntero genérico es un puntero a void. ¿Está bien? Bueno, la función malloc me va a devolver dos posibilidades. O que me haya otorgado la memoria, en cuyo caso me devuelve la dirección de memoria en la cual está ubicado el bloque, o que no tenga disponibilidad de memoria el sistema operativo y me devuelve un puntero null, es decir, me devuelve un puntero cero o vacío. Ahora, conviene siempre hacer un casting del puntero, es decir, si yo supongamos que yo voy a guardar en un puntero entero
voy a guardar lo que me devuelve malloc, ¿qué tengo que hacer? Tengo que castearlo, es decir, que a P le tengo que asignar un puntero entero, tengo que castear como puntero entero, y ahí llamará malloc. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Ahora, cuando yo solicito memoria, se la estoy sacando al sistema operativo. Y si estoy en un sistema de multiprocesamiento, el bloque de memoria que me otorga el sistema operativo se le está quitando a otro usuario. Entonces, cuando ya no necesito el bloque de memoria pedido, tengo que liberarlo. Y para liberarlo existe una función que se denomina free, que es libre. ¿Qué recibe free? Recibe el puntero a la dirección del bloque solicitado. Ahora, ¿qué me devuelve free? Me devuelve void. ¿Por qué? Porque si yo eh, pido que libere un bloque de memoria utilizado, lo libera. Ahora, si yo pido que libere un bloque de memoria liberado, como ya está liberado, no hace nada, no genera un error. Entonces no me tiene que indicar si devolvió con error o no. Entonces por eso me devuelve void. Y una cosa que es muy importante es este comando que es el sizeof. ¿Qué me da el sizeof? Me da el tamaño en bytes que puede tener una variable o un tipo. Entonces yo lo voy a indicar como sizeof de una variable o el sizeof de un tipo. Por ejemplo, yo podría hacer esto. Int i. Si yo hago esto, si yo hago el sizeof de i, es el sizeof de la variable. Puedo ponerlo entre paréntesis o no, en este caso. Me va a dar como resultado un 4. ¿Por qué? Porque el tamaño de un entero es 4. Ahora, si yo hago el sizeof de un entero, me devuelve que también 4. ¿Entiende? O sea, puedo hacerlo tanto para el tipo de dato como para una variable o una expresión. Si yo le pido el tamaño de un vector de enteros, un vector de 10 enteros, me va a devolver 40. ¿Por qué? Porque tengo 10 elementos reservados del tamaño de un entero. Como el entero tiene 4 bytes, eh, es suficiente. ¿Está bien hasta acá? Bueno, veamos un par de ejemplos para ver el tema de memoria dinámica, ejemplificar algún detalle. Y vamos a tomar el 2. Estos programas los tienen subidos al campus, así que cuando quieran revisarlos, los tienen a disposición. Fíjense, esto es bastante simple, no llamo memorias. Vamos. Fíjense, yo estoy declarando un puntero entero P. ¿Y qué hago? En esta parte del programa, yo chequeo que, o sea, estoy pidiendo el tamaño de un entero, hago un sizeof de un int, con malloc. Ahora, malloc, ustedes recuerdan que me podía devolver o una dirección o un null.
tengo que chequear si me devolvió la memoria, o sea, si me otorgó la memoria. Entonces, debo de chequear que P, tengo que chequear que el puntero P no sea null. Si es null, entro en el lazo, en el if, y termino la función porque no puedo, no solicité memoria. En cambio, cuando, fíjense, después, ¿qué hago? Si me otorgó memoria, muestro la dirección que tiene P y el contenido que tiene la variable P. En esta línea ingreso un valor a través del puntero, hago un scanf y muestro la dirección del puntero, perdón, muestro el contenido del puntero, es decir, la dirección del bloque, que es la misma, y muestro el contenido que tiene que coincidir con el que yo ingresé. Y acá hago una trampita, libero la memoria y vuelvo a mostrar la dirección del puntero, la dirección del bloque, y obviamente es la misma porque no modifiqué el puntero, pero el contenido va a ser distinto. ¿Por qué? Porque el sistema operativo yo lo utilizo, o lo utiliza o lo tiene a disposición. Entonces no puedo garantizar que el valor que tengo guardado en ese bloque sea el que yo ingresé. Si esto lo corremos, o no, ahora sí. Fíjense, pido malloc y fíjense que el puntero P está apuntando a esta dirección de memoria en este momento, que tiene 0. Si ejecuto el malloc, el puntero P cambió de valor y tiene otra constante. Bueno, ejecuto y ahora me va a pedir que ingrese un valor. Fíjense que coincide con lo que tenía, entonces vamos a ingresarle un valor 77. Si yo ejecuto la impresión, obviamente me sigue apuntando a la misma dirección, pero el valor que guarda es el 77, como es lo que queríamos tener, lo que queríamos tener guardado. Y ahora libero el nodo y fíjense que acá cambió el valor contenido, ya no es el 77, es otro valor, porque liberé la memoria. Bueno, si lo ejecuto, van a ver que es el valor que estamos viendo en la pantalla. ¿Está bien hasta acá?
Bien. Bueno, me indica que quedan 8 minutos. Le voy a mostrar uno más y ya finalizamos. Salvo que haya alguna pregunta, eh, que surja alguna pregunta. Vamos a ver este. Bueno, no era el que quería mostrarles. Le voy a mostrar el siguiente. Es muy parecido al anterior. Lo que pasa es que acá tenemos algunas estructuras más. Fíjense, yo acá estoy. Estoy declarando un entero, un vector de 10, de 10, de 15 char y un flotante y un char. Un unsigned char, un long, un unsigned long double, un vector de 20 enteros. Y ahora acá declaro una estructura que tiene 3 enteros, donde voy a declarar una variable y un vector de esas estructuras, y voy a declarar una unión que tiene una estructura como la de arriba, dos campos de estructura como la de arriba, y un vector de 19.
Ahora me escuchás, sí. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, ahora sí, José, profe. Perfecto, listo. Entonces, fíjense, cuando hablamos de A, que es un entero, me está indicando 4. Cuando hablamos de B, que es un char, 1. Un float, que es C, 4. Un entero no signado, que es D, 4. Un char no signado, 1. Un long, 4. Un long no signado, 4 también. H, que es un doble, lleva 8 bytes. Acuérdense que un doble es el doble de una variable flotante. Después, el tamaño del int, del char, obviamente. La variable i me dice, el tamaño es 80. ¿Por qué? Porque es un vector de 20 char por 4 bytes, son 80 bytes. La variable j. Fíjense que es el tamaño de esta estructura. La estructura tiene 3 char, son 3 bytes. La variable k, que es el vector, tiene un tamaño de 30, 10 elementos de 3 bytes, 10 estructuras. La unión, la variable n, que es la unión, el tamaño es 19. ¿Por qué? Fíjense, el tamaño de la estructura son 3 bytes, pero el vector de char tiene 19 bytes de largo, entonces el tamaño de la estructura de la unión es 19 bytes, igual que M. Claro, acá me voy a poner unión M. O sea, fíjense, estoy hablando del tipo, que es la unión, y O, que era O, el vector de 15 char, tamaño es 15. ¿Está bien hasta aquí? Bueno, más o menos ¿preguntas? ¿Alguna? Bueno, tenemos menos minutos, así que si no hay preguntas, nos vemos el próximo miércoles. Si hay preguntas, continuamos en un rato. Lo único que le quería preguntar, profe, es por cuándo estarían los trabajos que... Mira, yo calculo que